al Señor. Capítulo 24 de Mateo, el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y vamos a leer un versículo también en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, justamente, que lo nombrábamos mucho ahora en el estudio. El capítulo 26, el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de traer tu santa palabra, Señor. Pedimos, Padre Celestial, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, pueda llegar a algún alma necesitada, Padre Celestial, que oiga, Señor, tu voz, que atienda, Señor, a tu llamado y pase, Señor, así de muerte a vida, Padre Celestial. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No que perezca la humanidad, sino que procedan al arrepentimiento y así obtener la salvación de sus almas, Señor. Te pedimos de todo corazón una bendición, Padre Celestial, para esta palabra, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos venido viendo estos últimos domingos, hablando mucho sobre los acontecimientos que han de venir sobre la tierra. Estamos esperando, los hijos de Dios, que se cumpla, que empiece muy pronto lo que llamamos la gran tribulación. Y ese versículo que leí en Mateo 24, es nuestro Señor Jesucristo hablando, siendo una sentencia que nadie puede cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es toda la Biblia. Todo lo que está en la Biblia ha de cumplirse. Se cumplió y se cumplirá según la palabra del Señor. De hecho, estamos viviendo una época muy difícil. Voy a empezar por nuestro país. Han habido en las últimas semanas, bueno, en los últimos años, los fines de semana, los crímenes son de 30 y 40 personas que pasan a la morgue todos los fines de semana. Casi que una guerra, o más que una guerra. Y últimamente, en las últimas semanas, hemos visto crímenes horrendos acerca de personas que descuartizan, decapitan, sin contar lo que estamos viviendo también, la escasez de los alimentos, la carestía de cada una de las cosas. Realmente eso, todo estaba dicho en la palabra de Dios. De todo eso habló el Señor Jesucristo, que iban a ser señales de los últimos tiempos. Momentos, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de desesperación. Oímos, saliendo de nuestras fronteras, bueno, en nuestras fronteras también, ahorita tenemos algún problemita fuerte en la frontera con Colombia. La semana pasada estuvimos también hablando mucho en nuestra frontera con Guyana. En fin, hay como rumores de guerra o de circunstancias en este país. Sí, como les decía, abrimos la frontera, pues vamos hacia Israel y vemos que esta semana 3 misiles fueron disparados contra Israel desde Siria. Yemen, que está a orillas también, está convulsionado. Arabia Saudita, ahorita acaban de firmar también ese tratado con Irán, donde se le va a dar poder para hacer armamento nuclear. ¿Qué es? Solamente cumplimiento de la palabra de Dios. Tiempo de angustia, tiempo de desesperación.
Por eso, traje también a colación, el Señor me dio esa otra palabra que está en el Antiguo Testamento. Ese libro de Isaías fue escrito 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera en este mundo. Sin embargo, qué interesante lo que dice el profeta allí. Dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y continúa, confiar perpetuamente en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Quiere decir que entonces el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, manda a confiar perennemente en el Señor. ¿Para qué? Para tener esa paz. Esa paz que mucha gente pregunta y dice, bueno, pero ustedes que son cristianos, que dicen que son cristianos, y está este mundo como está de convulsionado, la situación está tan difícil, ¿cómo pueden estar tranquilos? ¿Cómo pueden acostarse a dormir tranquilos? Si cada vez que prendes el televisor y ves las noticias, la situación está cada vez peor. El secreto está allí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor va a guardar en completa paz a aquel que pone su pensamiento permanentemente en Él. Eso significa, o bueno, alguien que me diga, ¿qué significa perseverar? Ser constante, sin cansarse, buscar con ahínco, permanentemente estar persiguiendo algo. Eso es perseverar, ¿verdad? Pues nos manda entonces a perseverar en el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero qué interesante es que justamente también estábamos hablando sobre esa armadura del Señor. ¿Por dónde ataca fundamentalmente Satanás a los hijos de Dios? Con el pensamiento, susurrándole cosas para que él sienta que no está bien delante del Señor, o tenga temor por las cosas que están alrededor. Por eso nos manda a ponernos entonces ese yelmo que es de la salvación. ¿Y qué significa eso? Poder estar permanentemente pensando en el Señor. ¿Y qué es meditar en el Señor? Meditar diariamente en esta palabra. ¿Para qué? Para que estés fortalecido delante de Él. El mundo, perdón, dígame, hermano. Sí, dígame. Pensando y confiando. Pensando y confiando. Que eso era parte del intelecto del cristiano, ¿correcto? Pero dice, ¿por qué debemos perseverar? Porque además eso nos da confianza. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Jehová el Señor está toda nuestra fortaleza. Nuestra paz y nuestra fortaleza está en el Señor. Por eso, el mismo Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra, lo que está aquí escrito, no pasará. Y esta es la confianza que nosotros tenemos en que ya, pronto, muy pronto, ha de venir el Señor a buscarnos. ¿Por qué lo digo con esa seguridad? Porque confío plenamente en la palabra del Señor. Porque Él nos dijo que habría señales importantes, señales que son muy claras, justo antes de su venida. Claras y notorias, ya hasta el que no es cristiano dice, puncho, le están pasando cosas que nunca habían pasado. Mucha gente en el mundo sabe que algo viene ya prontamente sobre la tierra. Algo. Y como acaba de decir la hermana, están pasando muchas cosas que antes no pasaban. Casualmente, este mes que va a comenzar, mes de septiembre, ahorita,
se va a cumplir eso que les comenté hace semanas atrás. El 28 de septiembre va a haber la cuarta luna roja, que, bueno, desde el punto de vista científico es un eclipse lunar común y corriente, pero no es ni común ni corriente, porque se va a teñir la luna de rojo como se tiñe en cualquier eclipse, pero esta es la cuarta que sucede en estos 2 años, que cae específicamente en fiestas judías, que uno las llama así, fiesta judía, pero realmente, ¿quién le dio esa fiesta a los judíos? Dios. O sea, que eso no son fiestas judías, son fiestas que Dios instauró para su pueblo. Cada una de esas fiestas lo que hacía era presentar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de esas fiestas el Señor le dio una fecha para que le celebraran recordando algo. Ellos en ese momento quizás no entendían bien, pero nosotros, ya viendo la luz de la Biblia, vemos como toda la palabra de Dios es como un círculo, vamos a llamarlo de alguna manera. Nada se contradice, todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios. Aun cuando le hayan escrito cientos de hombres de distintas edades, profesiones, niveles culturales, todas vamos a un solo pensamiento, porque es el pensamiento de Dios. Como les decía, el Señor dice en su palabra que justo antes de su venida iban a haber señales en los cielos. Esto de lo que llama la tétrada lunar, que es lo que tiene de distinto, que bueno, pocas veces en la humanidad se da cuando hay fiestas judías. Y estas últimas, que fueron 2 el año pasado y 2 este año, la última coincide ahora el 28 de septiembre con la fiesta judía. Y esta va a ser especial también porque no solamente se va a teñir de rojo, sino que se va a ver en Jerusalén, está muy bien, pero además va a haber lo que llaman, desde el punto de vista científico, superluna, que es cuando la luna está más cerca de la Tierra y se ve aún más grande. Ok. Todo eso señalando que algo va a pasar muy importante en el mundo y con Israel. Nosotros, el Señor también nos dijo claramente que debíamos ver las señales y ver qué. Fijarnos en quién, básicamente. No hay muchas señales en el mundo, pero nuestra principal visión debe ser con Israel. Que lo vieran, porque cuando, como la higuera, cuando viéramos que su rama reverdece, sabíamos que nuestra redención estaba cercana. Cosa también interesante que va a ocurrir en septiembre. Así como Dios le dio las fiestas al pueblo judío, también Dios le dijo al pueblo judío que cada 7 años ellos tenían que hacer lo que en hebreo se conoce como el Shemitah, que es que cada 7 años ellos hacen como una especie de revisión y dejaban libre, eso estaba ahí en el Antiguo Testamento, no había más siembra, sino que dejaban los huertos libres y demás, para que los pobres y el resto del mundo pudieran entrar allí. Eso lo llaman ellos Shemitah. Nosotros le decíamos también, está en la Biblia también, como hablando del reposo. Cada 7 años ellos dejaban eso para los demás, para los pobres. Este año también dice el Señor que cada 7 veces, cada 7 años de reposo, ocurría lo que llamaban el año del jubileo. 7 años por 7 años serían 49 años, el año 50, el año de jubileo, ¿se recuerdan? Ustedes recuerdan un poco eso, el hermano Mor lo tocará en su momento dado. Y el año de jubileo era que las personas que estaban bajo esclavitud en el pueblo y demás eran liberados totalmente, eran liberados y toda deuda que había, bien sea con patrones, era quitada. Este año, en septiembre, día 13 de septiembre, se cumple en el pueblo de Israel el 7º Shemitah
de esta época, y quiere decir que el año que viene es el año de jubileo. Bueno, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que muy pronto Él ha de venir a manifestarse. ¿Cuándo han ocurrido las lunas rojas? Han habido acontecimientos muy importantes en el pueblo de Israel. Les recuerdo, ya se lo dije la otra vez, pero recuerdo que están registrados en la historia que las primeras lunas rojas que ocurrieron en festividades judías ocurrieron en el año 33 y 34, cuando el Señor Jesucristo murió. Eso era algo bien importante, ¿verdad? Después, lamentablemente, no ocurrió más coincidencia registrada, sino hasta 1492, que fue el año en que se descubrió América, pero fue el año en que los judíos fueron expulsados también de España por la Inquisición. Tuvieron que expulsarse y muchos fueron a tener a esta tierra, América, y a muchos regados también por el mundo. No ocurrió más ese acontecimiento lunar hasta el año 1947 y 1948, porque siempre ocurre dos en un año y dos en el año siguiente, como ocurrió en el 14 y ahora en el 15. En el 47 y el 48, ¿qué ocurrió? Importante con el pueblo judío. Regresó a su tierra, fue declarado Israel nuevamente Estado, nación, allí. No ocurrió más, fíjese las instancias, año 33, 1492, eso no tiene sentido matemático. Luego de 1492 no ocurre más hasta 1947 y 48. Y no ocurrió más sino hasta el año 67 y 68, en que hubo la guerra de los 6 días, en el cual Israel tomó gran parte de su territorio, ¿verdad? Y no ocurrió más sino hasta este año, 2014 y 2015. Algo está diciéndole Dios al mundo entero. El Señor nos dijo, y ahí en Mateo 24 lo menciona él también, que iban a haber señales importantes en el cielo, en el sol, en la luna. ¿Y quién creó el sol? ¿Quién creó la luna? ¿Quién estableció las fechas de las fiestas? ¿No son Dios? ¿No es de Dios? ¿O es que creen que eso es mera coincidencia científica? No, es porque Dios lo manda, está hablándole a la gente. Sin embargo, bueno, mucha gente, como sabemos, quieren creer algunos, otros no quieren creer. Bueno, de eso lo he escuchado muchas veces. Pero coincidencialmente, en este año, en esta oportunidad en que las cosas están como están con el pueblo de Israel, les hice también comentarios, eso también tiene que ver con el pueblo de Israel, sobre la firma del Tratado de Paz y Seguridad con Irán, cuando sabemos muy claro que más bien ellos son enemigos declarados de Israel y quieren destruirlo. Todo Israel dice que no, que cómo iban a firmar eso. Sin embargo, los países se pusieron de acuerdo y firmaron el Tratado de Paz con Irán. Todo eso que nos dice que el Señor está a las puertas, hermanos míos. Ayer hablaba con un hermano aquí, me decía, yo creo que el Señor tiene 25 años, dice yo de verdad, el Señor dijo también que el día y la hora no se sabe, solo el Padre, pero nos dio señales. Y para mí está allí. Yo digo que el Señor está mucho más cerca de lo que muchos aquí creen, ¿sabes? Es más, pregunto, ya te voy a dar el espacio, hermanita, pero pregunto si el Señor no pudiera venir hoy. Claro que pudiera venir hoy. Todo está listo para que Él venga. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué? ¿Será por ti? ¿Será por otro que está por aquí y otro que está por allá atrás? En que Dios le está dando oportunidad. Que pase, que venga, que realmente se haga caso a la palabra de Dios. Fíjense lo que decía Isaías aquí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento es en ti. ¿Quién puede perseverar en el pensamiento del Señor sino solamente los hijos de Dios?
Solamente aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, solamente el que tiene a Dios adentro, es el que puede perseverar en ese pensamiento para con Dios. No te engañes, amigo, no te engañes. Cristo viene muy pronto, y si tú estás escuchando esta palabra hoy aquí, es porque Él te está dando quizás una oportunidad más, y ojalá no sea la última, pero sí te digo sinceramente que pudiera ser la última oportunidad de escuchar esta palabra. Entramos en septiembre dentro de una semana y pico. Es un mes que tiene muchas cosas importantes con el pueblo de Israel. Casualmente también, digo yo casualmente, va a ser la 70ª reunión de las Naciones Unidas, número 70. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué es lo que tienen planteado en esa reunión de las Naciones Unidas? Eso ya está en agenda. Van a plantear un modelo de paz y seguridad para el mundo, porque está muy corrompido y muy desastroso. Van a plantear algún modelo de ajuste económico, porque viene un desbarajuste económico global ahora. Y van a plantear, en la agenda también está planteado, moneda única, eso es en la parte económica, pero van a plantear también, a ver si logran hacer que los palestinos tengan un Estado junto con Israel. O sea, quitarle tierra a Israel y hacer a los palestinos nación. Señores, eso, todo lo que estás preparando, la apertura del anticristo, porque va a asomarse un personaje allí que va a arreglar esta situación que está catastrófica en el mundo. Y como vimos en una predicación anterior, lo que va a dar inicio a ese periodo que llamamos la gran tribulación, ¿qué va a ser? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento. Obviamente, digo yo, bueno, con el arrebatamiento obviamente que tiene que empezar a ver, ese mismo día tiene que haber algún desbarajuste económico mundial, seguro que sí. Y de ahí la apertura de los juicios que el Señor va a hacer sobre la tierra. Yo no estoy diciendo que el Señor viene en septiembre, no lo estoy diciendo, pero tampoco estoy diciendo que no puede venir. Es más, para mí el Señor puede venir hoy a buscar a su iglesia, hoy, esta tarde. Ahora mismo puede venir el Señor a buscar a su iglesia. ¿Estás tú en paz con el Señor? Tú realmente estás aquí, como dice esta palabra aquí, en completa paz, porque tu pensamiento permanentemente está con el Señor. Tienes tú a Dios viviendo en ti. ¿Fuiste tú realmente sellado con el Espíritu Santo? Si el arrebatamiento es esta tarde, yo estoy seguro que me voy con el Señor. Sí. El que no pueda responder esas preguntas, le aconsejo que no pierda tiempo. Nosotros no queremos aquí asustar a nadie. No, yo estoy repitiendo cual loro la palabra que Dios dejó aquí. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Él viene pronto por su iglesia. Léase nuevamente el capítulo 24 de Mateo si tiene dudas. Vea cuáles eran las señales que él iba a anunciar justo antes de su venida. ¿Qué va a suceder? Lea un poquito de prensa, investigue qué va a pasar ahora en el mes de septiembre. Lo de la Asamblea de la ONU va. Lo de la luna roja va. Que va a ser superluna, cierto. Que se va a ver en Jerusalén, cierto. Que el Señor dijo que estábamos en tiempos de verdad, de terrible dolor en el mundo. No lo estamos viviendo. Principio de dolores. Es más, dice él que iba a ser como la mujer que está encinta. Cuando va a venir, justo antes de que vaya a nacer, vienen grandes dolores, ¿verdad? A la mujer. Rompe fuerte. Y ya es inminente que viene. Y los dolores están.
nosotros, yo diría que ya ante Dios rompimos fuentes. El mundo ya rompió fuentes. Está a punto de suceder lo que está aquí en la palabra de Dios. Debería meditar todo el mundo por qué. Preguntarse por qué. Los últimos 8 o 10 predicaciones del Evangelio han tenido que ver con ese tema reiteradamente, repetitivamente. ¿Por qué? Es Dios hablando. Dios tratando de que alguien se despierte. Con su misericordia todavía. Todavía teniendo misericordia con algún alma. Como dice la palabra de Dios también, que no es que Dios tarde su promesa, sino que es paciente, misericordioso, para que haya algún alma, para que pase de muerte a vida eterna. No se pierda nadie, es lo que el Señor quiere. Como está aquí escrito, Él mandó a su Hijo ¿para qué? Para que el mundo entero, no para que un grupito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero qué difícil se ha puesto este mundo, qué difícil se han puesto los corazones de la gente. Escuchan la palabra de Dios, pero prefieren pegarse al celular, prefieren escudriñar Facebook todos los días, Facebook de mañana, de tarde y de noche, prefieren estar mirando televisión, prefieren ver Twitter, que hacer cualquier otra cosa, menos escuchar la palabra de Dios. Pero también nuestro Señor Jesucristo habló, segundito, también de que eso iba a ser como en los últimos tiempos, sería como los días de Noé, justo antes de que Él entrara al arca. Y aún entrando, todavía pasaron 7 días. Y aún la gente no creyó. Dígame. Él decía que la miel es mucho y lo bueno son pocos. Muchos serán los llamados y pocos. Muchos son los llamados, ciertamente. La palabra de Dios creo que también está regada por todo el mundo. Pero ¿cuántos? Son pocos los escogidos. Son pocos los que realmente entran por esa puerta estrecha. Pero aún aquí hoy, este domingo, 22 de agosto, ¿es 23? Hoy domingo 23 de agosto, todavía el Señor manda y tiene misericordia de alguien aquí. Todavía te dice a ti, mira, te traje hoy nuevamente, te traje aquí que escucharas la palabra de Dios, que veas las cosas claras que te estoy diciendo en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué le das la espalda al Señor? ¿Por qué aún quieres vivir entre los muertos? Leamos. Efesios, capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, ojo, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz del Evangelio, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y dice el versículo 14, por lo cual dice, despierta tú, oye, es contigo, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, porque ¿sabes qué? Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás muerto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice y continúa, y te alumbrará Cristo. No una vela de fuego. No, levántate que estás muerto. Tú que duermes, que estás, no sé, pensando en qué, creyendo en qué, levántate que te alumbrará Cristo. Porque si no estás entre los muertos. Eso no lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Y por eso empecé con ese texto sencillo que dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Y esa palabra, si no la pones por obra, un día esa misma palabra te juzgará.
oirás. Pero si yo te hablé el domingo aquel, ¿no te acuerdas? Que te despertaras, tú que estabas durmiendo, que creyeras en el Señor, porque pronto, muy pronto, viene a buscarme. De verdad, hermanos míos, los acontecimientos hablan claramente. Las señales dicen que Jesucristo pronto viene. Así como, entre comillas, el año que viene es el año 50, son los 7 chemitas, el año 50, año de jubileo. ¿Quién dice que no sea nuestro jubileo? ¿Quién dice que no es el año que vamos a escuchar esa trompeta que estamos esperando? Porque nosotros no estamos esperando la trompeta del Apocalipsis. Esas las suenan ángeles. Nosotros esperamos la trompeta de Dios, como dice ahí en su palabra, ¿verdad? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esa va a ser la que va a tocar para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Esa la vamos a oír. Esa va a marcar nuestro jubileo, nuestra partida de esta tierra, y va a marcar el comienzo de la gran tribulación. Y les repito, lo he dicho más de una vez y quiero que no les quede duda, que así como el Señor operó, y como eso el Señor lo trajo a colación en los días de Noé, en que una vez que entró Noé y vino Dios y cerró la puerta del arca, y no hubo más oportunidad para todos los que estaban afuera, que seguro que en ese momento sí se dieron cuenta, cuando empezaron a caer las gotas, cuando los rayos eran fortísimos, cuando empezó la llovedera, ahí sí se dieron cuenta que ahora sí creemos en ti, Noé, era cierto lo que decía, pero ya era tarde, ya el Señor había cerrado la puerta, no hubo oportunidad para uno solo más. Solo Noé y su familia, los que estaban dentro del arca, fueron los que se salvaron. Así va a ser exactamente igual cuando el Señor haga el arrebatamiento. Cuando al día siguiente, o no sé si a lo mejor tú vas a estar almorzando con tu padre o con tu esposa y de repente se fue, en ese mismo momento van a decir, el que se quede, oye, la verdad, ahora sí creo, mira. Pero cierto, pero pasó ya, yo creía que faltaba 1 año, 20 años, 50 años, no sé, ¿no? Ahora sí, Señor, sálvame, ahora sí, porque mira, y ya es tarde, ya no hay oportunidad. No hubo oportunidad para los antidiluvianos, no hay una segunda oportunidad para el que se quede aquí después del arrebatamiento. Dios no es hombre para que mienta. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y así como el Señor lo hizo en aquel momento, lo volverá a hacer ahora en el arrebatamiento. Porque Él lo dijo justo antes. Otra de las señales era que íbamos a estar como en los tiempos de Noé. La gente iba a estar pendiente, casándose y dándose en casamiento. Bueno, pendiente de lo suyo, pendiente de su día a día, pendiente de sí mismo y no de todo lo que el Señor está anunciando. No quiero finalizar sin antes hacer ese llamado de conciencia a las personas que el Señor trajo aquí hoy. Aquel que realmente es salvo, hijo del Señor, estamos a pocos momentos en la redención. Pero aquel que no está seguro, aquel que aún no tiene a Cristo como su Salvador, aquel que cree todavía engañado por Satanás de que, bueno, yo voy, yo siempre estoy. Y si el Señor viene, pues como yo estoy ahí en la congregación reunido, pues me voy con ellos. No. Si estás aquí y el Señor viene ahora, después que suene esta campanada, te aconsejo que tranques rápidamente esa puerta y te quedes escondido, porque empezará en ese mismo momento un periodo terrible sobre este mundo. Y tú, que te quedaste aquí, sabes qué es lo que te viene. Entonces no
no endurezcas aún más tu corazón. No seas duro. No quieras burlarte más del Señor. Si te da la oportunidad hasta hoy, no la desprecies. Porque pronto, óyelo bien, pronto viene nuestra redención. El Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Mucho más pronto de lo que muchos, incluso cristianos,